¿Qué les parece si tejemos este bolerito para este fin de semana? ¿Eh? Hacemos el lado derecho en una tarde y el lado izquierdo en la otra tarde. Y lo unimos y listo. Tenemos un bolerito del color favorito. Sí, este color está muy bonito, pero ustedes pueden elegir el color deseado. Hecho en hilo 3.5, muy rápido de hacer, punto alpino, muy elegante. Así que bueno, les invito a suscribir para ser notificado, comentar y comenzamos. Muy bien, vamos a hacer este bolerito en talla mediana y ya les voy a explicar según los aumentos cómo vamos creciendo para talla más grande, extra grande y extra extra grande. Más tejemos, más se hace, como si fuese un canesú a la mitad. Van a ver qué técnica más interesante. Aquí no lo hice, pero después pensé que mejor en ojitos. Así que lo que vamos a hacer es esto. Tenemos aumento en la parte baja y hacemos punto alpino en todo alrededor. Y solo aquí tenemos los aumentos que va debajo del brazo. Yo lo he hecho en ojitos para más facilidad. Así que bueno, este hilo es muy bonito, 100% algodón, lo recomiendo. El fabricante recomienda un ganchito del 5.5 si lo quieren con más, como más holgadito, o sea, más liviano, yo diría, como con más movimiento. Bambú. Ay, si me lo hacen en bambú, bueno, todos son lindos, pero si me lo hacen en bambú, me lo ponen por ahí en una foto para ver ese brillo, como queda tan precioso. Si me lo hacen en hilo del 1.5, que casi seguro porque tengo seguidoras que les gusta este tipo de hilo, se compran 2 madejitas, 200 gramos. Para talla mediana, incluso podrían hacer una talla grande con 2 madejitas de estas de hilo 1.5, ganchito del mismo grosor. ¿Ven? Yo lo he hecho con hilo pabilo. 100% algodón no mercerizado, lo hace un poquito más pesado. Y he gastado 4 bolitas de estas. 4 bolitas para talla mediana. Y bambú también. 4 madejitas. Vienen en paquetitos de 4. Si lo quieren comprar como estos, que vienen así en bolsitas de 4, se compran un paquetito nada más. Y ya, ve qué color más precioso este magenta. Preciosísimo. Bueno, vamos a mostrar el punto. Se llama punto alpino para los que no lo conocen. Así queda por el lado revés. Este es el lado revés y este es el lado derecho. Vean, aquí comenzamos de las mangas hacia adentro. Van a ver qué bonito, pero qué bonito y qué rapidito. Y aumentamos, aumentamos aquí. Luego lo doblamos. Vamos a ver el pasito a pasito. Solo cosemos un poquito en la espalda y hacemos en el mismo hilo todas las puntadas. Van a ver qué precioso como queda. Podemos poner un botoncito por aquí, como se los he mostrado por ahí en la foto, o un gemelo que le llaman también, que es un brochecito ahí para ajustarlo a la cintura. Belleza, punto alpino, rapidísimo y bueno, espero me entiendan y vamos a comenzar este hermoso chaleco. Una tarde para la derecha y una tarde para la izquierda y estamos listos. Comenzamos. Muy bien, vamos a empezar haciendo este proyecto y vamos así de fácil. Vean qué bonito, qué facilito. Vamos a hacer un eslaboncito. Vamos a hacer ahí como si fuese una cadena, pero no es. 1, 2, 3. Ahora tiramos del hilo y aquí hacemos un ojito. Ya les indico por talla cuántos, con este hilo calculado en hilo 3.5, cuántos ojitos pueden hacer. Bueno, aquí tenemos uno. Ve que ya hice un punto alto en el primero. 1, 2, 3 cadenitas y venimos en esta parte. 1, 2, 3 cadenitas y así. Bueno, para talla mediana y yo diría que talla grande también he hecho 22 ojitos, hilo 3.5, ganchito del 4 para que tenga así como que un poquito de movimiento. Y esta manguita está bastante grande, 42 centímetros como contorno, es bastante, o sea, talla mediana grande estaría bien. Ahora, si la quiere más holgada, hace más. No hay límite de ojitos, nada más que aquí vamos a hacer, sí, para los aumentos,
Vamos a aumentar un ojito más por talla. Esto no es una cosa complicada para nada. Vamos a marcar el ojito número 1 con marquita verde. 1, 2. Vamos a hacer para mí o para talla mediana grande. 1, 2, 3, 4. En el 5 vamos a poner una marquita. Esto es todo. Lo demás es a su necesidad o gusto, si la quiere bien holgada la parte de la manga. ¿Ven? Vamos a hacer ojitos y ojitos y ojitos, dejándolos en par. Ahora 1, 2, 3 y vamos. En mi caso, 22 ojitos. Y aquí tenemos el número 22. Para mí. Usted quiere hacer 18. Usted quiere hacer 14. Quiere una manguita bien pequeña. O si está haciéndolo a un hilo muy grueso. ¿Ven? O 40. Si están haciéndolo en cristal o hilos como de 1.5, 2, podrían hacer más. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos 22 ojitos, igual a 41 centímetros. 41, casi 42 centímetros, que es el contorno de la manga que les indiqué antes. ¿Ok? Ahora vamos a emparejarlo. Quiero que vean qué técnica más bonita, qué interesante. Quería verlo, a ver si de verdad funciona, a ver si calza de verdad bien. Y sí, bueno, vamos a venir aquí, el primer ojito, el primer puntito que hice aquí, vamos a hacer un deslizado y entramos en el primer ojito. Van a ver qué bonito y qué fácil, con también un deslizado. 1, 2, 3 cadenitas y en este mismo punto vamos a hacer 2 puntos más altos. Tenemos un total de 3. Siempre van a estar 3 puntos. Disculpen. Y vamos al siguiente y aprovechando aquí de ocultar el hilo y hacemos de nuevo 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos al siguiente y volvemos a repetir lo mismo. 3 puntos altos en cada punto. Los aumentos los comenzamos en la tercera. Porque esta es la 1. Luego viene una de punto bajo, que así es el punto alpino. Y luego el punto que ya hace la forma del punto alpino, que ya vendría con aumento aquí y aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 en el 5. En el primero y en el número 5 hacemos aumentos. En mi caso, puede que usted lo haga nada más en el 4, un poquito más pequeño, o en el 6. 3 puntos también en la parte de aumento y todos los demás. Doy la vuelta y ya nos vemos en un momentito. Pero también quiero que me diga qué tan fácil lo va viendo, qué tan sencillo, y van a ver qué bonito, más lo calentito y lo delicioso que se siente la textura. Aquí tenemos el último relleno con 3 puntos y ahora vamos al primero que hemos hecho, 1, 2. En el tercero hacemos un punto deslizado y necesito ir al centro. Entonces deslizamos un poquito con el hilo holgadito porque lo necesitamos en un momento. Deslizamos un poquito y una cadenita. Vamos al siguiente, punto bajo en cada uno. Punto bajo en cada uno. Damos la vuelta y ya comenzamos el punto que va
punto doble, punto alto, y así practicamos los dos. ¿Qué les parece? Aquí estoy llegando ya a los aumentos en el que no hacemos nada. En la 2 no se hacen aumentos. Siempre se va a hacer aumentos en la de punto alto. ¿Ok? Entonces voy a darle la vuelta así en punto bajo, que ya comenzamos aumento aquí y aquí. ¿Ven? ¿Cómo lo van viendo? Aquí le doy la vuelta y llegamos a este último puntito. También se toma en cuenta cada uno de ellos en punto bajo. Ahora llegamos aquí al que nos habíamos deslizado antes. Hacemos un punto bajo también. Disculpen. Hacemos un punto bajo también. Y aquí en el del centro, vamos a hacer un deslizado. En el puntito donde está marcado el punto de inicio, en el centro hacemos un deslizado y hacemos aquí 3 cadenas y 3 puntos. Dejamos 3 puntos, o sea, el punto de cadena más 2 puntos, dejamos 3 puntos y comenzamos ya el punto en relieve. Uno por el frente en doble alto. El siguiente punto, punto alto, doble lazo. El siguiente punto, doble alto. Punto bajo, punto alto normal y doble. Uno doble, uno alto. ¿Ven? Muy bonito, muy interesante. Y practicamos los puntitos también para los que están comenzando. ¿Ven? ¿Por qué pongo marquitas aquí? Porque es importante. Aquí tenemos el aumento. Entonces tomamos este punto por en relieve. Y el siguiente. Oh, casi me voy sin aumentos. Aquí en el centro, en este, hacemos 3. 1, 2, 3. Y en el siguiente, un punto en relieve. Y continuamos la puntada, ahora sí, dando toda la vuelta. Ya no tenemos más aumentos, ni nada de eso. ¿Sí? Bueno, pueda que en el momento del aumento en el siguiente no sea exactamente así como lo estamos haciendo, pero buscar un punto que nos quede así. Uno de este lado, uno de este lado y este en el centro de aumentos. ¿Ven? Por ejemplo, aquí no, aquí sí. Entonces, ¿qué hacemos? Y disculpa ahí que no estoy viendo ese detalle en caso de que dejen un ojito más, un ojito menos. Entonces tendría que ser más bien 2 ojitos más. Porque nos queda, aquí tenemos este aumento que está bien, ¿verdad? Uno de cada lado y en el centro aumento. En este no, en el siguiente sí. En este, entonces dejamos 2 ojitos más para tallas más grandes. Y en el centro hacemos el aumento, ¿ok? Que sería, ya no sería en el número 5, sino en el número 7. Aquí es el 5, el 6 no, el 7 haríamos un aumento. Ya nos quedaría bastante grande para comenzar a hacer aumento aquí y aquí. No quiero que los aumentos queden tan fuera. ¿Ok? Entonces está bien así. En el 5 está bien para tallas grandes. Ya serían extra grandes para movernos al 7. Porque se podría salir mucho. Pero no hay miedo, no hay miedo. Ya van a ver qué bonito. Vamos así. Aquí estoy terminando de dar la vuelta, un punto alto. Y nos va a quedar así. Este no, porque ya lo tenemos aquí. Y venimos hasta este punto. Punto doble alto en relieve. Aquí no hacemos nada y vamos ya. Hacemos un deslizado. Esta es como la primera, más o menos así, en esta parte. Deslizamos un poquito más hacia el centro
con el hilo sueltito, vamos, una cadenita y ahora rellenamos uno a uno cada punto en punto bajo. Igualmente que la primera. Bueno, en la segunda, disculpen. ¿Ven? Que no hicimos aumento aquí, solo pasamos directo. ¿Ven? Bueno, y nos vemos aquí de nuevo para hacer aumentos y volver a continuar el punto alpino. Bueno, aquí le doy la vuelta igualmente, todos los puntitos, venimos al primero que siempre me quedó un poquito ajustado, punto bajo y en el centro punto deslizado. Ve, por más que lo quise dejar suave, me vino un hilito por ahí, vamos a ver. Bueno, igualmente aquí llegamos al último punto, ya hice este como antes, aquí llegamos y hacemos un deslizado, 1, 2, 3 y volvemos a repetir los aumentos. Cada vez que vamos haciendo el punto alto, no olviden el aumento. Y de una vez comenzamos aquí en el siguiente con el relieve en punto doble alto. Y en este que está en punto doble alto, un punto alto. En el que dejamos en punto alto, un doble alto. Cada uno igual. Llegamos a la marquita y hacemos aumento en un momentito. ¿Ven? Aquí estamos en este de relieve, entonces aquí un punto alto y en este, en el primero, vamos a hacer un relieve y en el medio el aumento, que no se olvide que estamos creciendo el tejido. ¿Ven? Muy interesante este patrón, muy interesante de verdad. Y aquí ya salimos con un doble alto en relieve. Otra vez, lo mismo que en el inicio. Y vamos llevando el desarrollo poquito a poquito, así. ¿Bien? Bueno, voy a darle la vuelta, ya venimos y comenzamos en punto alto de nuevo, bajo de nuevo y así cada vez hasta hacer lo que necesitemos. Más vueltas, mayor es la talla. Mayor es la talla. Pero como les indiqué antes, si ya somos XL, mejor hacen el aumento en la 7. Aquí en la 7. Si es el hilo igual, ¿verdad? Si el hilo es igual, 3.5. Si lo van a hacer en un hilo muy delgadito, pueden moverse mucho más. Ustedes lo van a medir con centímetros, se lo voy a dar mejor con medidas. Aquí tenemos 8 centímetros. ¿Ven? Si el hilo es tan delgadito y apenas los ojitos es 1 centímetro, entonces como unos 9 ojitos ahí. Poco más, más y más. 11 y así. ¿Ven? Si lo están haciendo muy delgadito. ¿Okay? Entonces ya voy a continuar y continuar hasta hacer la misma cantidad que he hecho aquí, que son 19 vueltas en punto alto. Así las cuento más fácil por este lado, ¿ven? Las cuenta más fácil. Yo las cuento así, 19. Ya sabemos que ya tenemos que hacer punto bajo en cada uno. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, que he dejado la última sin hacer el punto bajo. Esta última sin hacer el punto bajo. ¿Okay? Estoy en la 19 de punto alto.
contamos las de punto bajo, pues 18 más, porque es delgadito, poquito. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar entonces con esta, que no hay cosa muy complicada de hacer. Muy bien, ya he crecido lo mismo que el otro lado, lo mismo. Y estamos aquí en el inicio de la marquita verde, estoy aquí y ya vamos a unir las piezas. Y aquí es decisión de cada una cuánto quieren crecer cerrando la espalda. Esta va a ser la espalda, ¿ok? Vamos a dejar bien claro que esa es la espalda con una marquita de este lado, así, que esta sea la espalda. Vamos a coser un poquito para que queden ya las piezas unidas. Y aquí tenemos las manguitas y el frente va a estar abierto, ¿ok? Bueno, que yo llegué ya después de coser y me la puse y no me quiso cerrar porque quedó un poquito ajustada. Tienen que hacer más vueltas. Recuerde que aquí tenemos 4 aumentos. Hacen una más o 2 más hasta que cierren la cintura, se sientan cómodas ahí. Así que bueno, ya vamos a unirla. Ustedes verán si sueltan el hilo completamente, cortan un buen hilo, 2 veces mayor, cortan o 3 veces si quieren estar más segura y lo cosen con una aguja lanera. Yo lo voy a coser con ganchito. Estamos aquí. Vamos a ver. En el centro. Ajá. Que quedemos en el centro para ir del otro lado también en el centro. Exactamente en el punto del centro. Vamos a estar aquí así. ¿Ok? Vamos a tomar estas dos partes. Revés con revés. Así lo voy a hacer. Y lo voy a coser por el frente. Ya van a ver que se ve interesante. Se ve bien. De todas maneras siempre se va a notar que está cosido. ¿Ok? Entonces vamos a ir en el punto del centro con el ganchito. Y vamos a traer este lacito. Y lo vamos a pasar por aquí. Ahora estamos empatados, igual un lado que el otro. Y aquí quiero que me pongan atención porque vamos a tomar puede ser los dos, sino solamente este y el de este lado. Voy a soltarlo. Estos y estos. Nada más. ¿Okay? Bueno, voy a unir de nuevo. Traemos el lacito. Es que tengo un ángulo pésimo aquí con la cámara, pero bueno, lo vamos a comprender. Vamos a ir en el primero, de este lado, en el del otro lado, o sea, el lado derecho y el lado izquierdo. Tomamos el hilo y pasamos por aquí. Volvemos a repetir. Vamos en este lado y este lado. Tomamos el hilo y pasamos. Volvemos a repetir. 1 a 1. Tomamos el hilo y lo pasamos. Disculpen. Ahí vamos viendo que vaya 1 a 1, que no queden perdidos, porque si no, les saldría mala cantidad después. Pueden tomar una aguja lanera como les indiqué antes, perfectamente. Pero ya que tenemos el mismo hilo, no lo queremos cortar, podemos ir así. Aquí estamos uniendo entonces las partes. ¿Cuánto he hecho? ¿Cuánto he dejado para mí aquí? 20 puntos. 20 puntos para coser, pero como siempre, no es lo mismo punto que centímetros. Vamos a decir aquí que tenemos 15 centímetros. Sí, por ahí. 14 y medio, casi 15 centímetros para coser. Más alto lo quieren, está bien. ¿Ok? Vamos así hasta la marquita. Aquí llegamos a la último puntito.
Esto a mi gusto, 20 puntos. Cerramos y voy a dejar un poquito de hilo. Después vamos a hacer punto bajo aquí y vamos a sellarlo y todo eso. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí un poquito de hilo para desaparecerlo. Y así nos está quedando la espalda. ¿Ven? Esta forma por detrás, esta forma por el frente, así cosido. Vamos a hacer los bordes. Bueno, así lo tenemos por la espalda. Entonces cosido 20 puntos. Ustedes lo pueden hacer más alto. Fui y me lo puse y me encanta así como está. Así como está. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos que este es el inicio y aquí el aumento en esta partecita. Este sería, en este caso, ya poniéndolo en este momento, sería el lado derecho. El lado izquierdo, volteamos porque tenemos que dejarlo, ¿verdad? Frente con frente. ¿Qué es esta parte? Estas son las partes de los aumentos. Va para abajo. Para que estemos claros, van para abajo. Aquí tengo la marquita verde y en este caso del otro lado, lado izquierdo, quedaría la marquita rosa. ¿Ven? Si volteamos, queda aquí la verde del inicio. Lo que tenemos el otro lado, el tejido, donde va el hilo, aquí, que ya lo tenía cortado, ya lo tenía hecho. Este lado. Entonces, volteamos y aquí estaría el hilito igual. ¿Ven? Así que bueno, me gusta así como está. Vamos a hacerle un bordecito bonito. Ya aquí estamos en una sola pieza. Damos la vuelta y terminamos hasta aquí. En esta partecita. Vamos a ver si buscamos un color. Vamos a ponerle este violeta aquí, que sería, es para que nos ubiquemos, ¿verdad? Para que nos ubiquemos igual. Hay puntos de puntos preciosos que se le pueden hacer abajo, pero como bolero ya está listo. Que lo quiero más grandecito, con todo gusto. Vamos a añadir el hilo porque ya lo había cortado. Necesitaba ir al otro lado. Vamos aquí, añadir el hilo. A limpiar un poquitito. Y vamos a tomar de nuevo el tejido, la parte final ya estando unido. Y hacemos aquí nada más una cadenita. Y vamos a hacer así. Vamos a saltar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a saltar este punto 1, 2, 3. El que tengo 1, 2. En el tercero vamos a hacer una conchita de 7. Porque sería un abanico, disculpas. Un abanico de 7. No tenemos cadena en el centro, aquí tenemos 5, 6, 7. Ahora, 1, 2, en el tercero hacemos un punto bajo. Cargamos de nuevo, 1, 2 en el tercero, 1, 2 en el tercero, volvemos a hacer los 7 puntos. Solo para dejar una curvita, bonito, y estamos del lado del frente. 4, 7 puntos, 1, 2 en el tercero, punto bajo. No he contado los puntos, 1, 2, 3. No he contado los puntos, no he hecho nada, que nos vamos a acomodar porque todas van a tener diferentes cantidades de puntos. Todas podrían tener un punto más, un punto menos. Podría pasar. Entonces lo vamos a acomodar así. 6, 7, 1, 2, 3, punto bajo. Esto
en el borde. Bueno, vamos a vernos. Sí, es que, bueno, vamos a vernos por aquí donde está cosido, a ver qué tal nos va y cómo nos podemos acomodar. En caso de, doy la vuelta, llegamos a esta esquina y nos volvemos a ver en esta marquita, a ver qué hacemos aquí, porque tengo que disminuirlo como hacia adentro. ¿Ok? Muy bien, estoy aquí en la parte de la espalda donde debemos cosido. Recuerda que comenzamos aquí, vengo por aquí, subí, de la vuelta y vea qué bonito que se le ven las curvitas aquí. Estoy aquí y quiero hacer un punto doble alto o triple, depende cómo hayamos quedado, aquí. ¿Va? Bueno, vamos a quitar esta marquita que estamos en la espalda. Vamos a poner por ahí para hacer campito y aquí pueda que se varíe entre talla y talla, pero no importa. No importa por qué, porque no voy a costar más conchitas. Puede hacer que se le queden 3 puntos, entonces solamente laza una vez. Si le quedan 4 puntos, laza 2 veces y en mi caso 3 veces, 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el centro tenemos esta colita que la tenemos que coser. Vamos a hacer un punto doble alto. Ya tenemos aquí un punto bajo. Vamos hasta el centro. Pincho ahí y vamos a hacer aquí este puntote. Muy suelto, no. Vamos a hacerlo más ajustadito. Un poquito, no quiero que me quede tan suelto. Ahora contamos del otro lado hasta el 5 igualmente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el 5 vamos a hacer un punto bajo. Lazamos el hilo y continuamos el mismo punto. 1, 2, 3 para que se vea igual de un lado que el otro. A todas nos va a quedar igual. A todas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ya sea el menos 3 o 4, depende cómo quedamos aquí. Vamos a quedar igual. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, punto bajo. Y ahora voy a continuar hasta que nos veamos por aquí. Y me encanta y me ha sobrado un poquito más de hilo, así que vamos a hacer lo mismo en las manguitas, comenzando de la parte de abajo y para que se vea bonito los dos lados y así gastar los poquitos de hilo que nos quedan por ahí. ¿Ok? Bueno, voy a hacer una manguita, la otra la hacemos juntos. Muy bien, ya le he dado la vuelta y estoy aquí en la marca morada de nuevo. Por eso me encantan las marquitas para que estemos claros, tanto usted como yo. Aquí ya hice este y me sobra un puntito, por eso les dije, no los conté. 1, 2, 3, hacemos un punto bajo. Pero aquí tengo que avanzar un puntito más para que se vean similares a todos los demás. ¿Estamos? En mi caso, pueda que usted no. Aquí hacemos un punto bajo porque eso es lo que toca. Y aquí voy a deslizarme un poquitito, así disimuladamente. Llegamos al punto de cadenita. Estaba antes por aquí. Y seguimos un poquito más. Y un puntito de cierre bien ajustado. Especialmente si es un hilo sedoso. Este es un poquito seco. Cortamos. Separamos. Que nos quede asegurado. Y lo cosemos de nuevo para atrás. ¿Ok? Quiero que se lo midan y ustedes me digan con un comentario, yo lo voy a saber. Críticas constructivas, siempre les digo, son importantísimas. ¿Ven? Entonces ahora vamos a diferenciar lo que es la parte de abajo cuando nos vamos a poner el chaleco con la parte de arriba, con esta partecita que nos hace cerrar. ¿Ven? En este caso aquí necesitamos abrir, la parte de arriba cerrar. Ya les indiqué que vamos a hacer la misma puntadita en las mangas. No lo iba a hacer, pero lo vamos a hacer para que combine todo y para que no queden sobrantes por ahí. Vamos a ir en el medio, parte de abajo. Tenemos 5, vamos a ir en el medio. Vamos a poner el hilo y vamos a hacer el mismo punto. Quedemos como quedemos. Quedemos como quedemos. Ahí nos acomodamos porque pueda que tenga más o menos ojitos. ¿Ven? Entonces vamos a hacerlo para todas. Aquí está un poquito asegurado, digámosle que esto es un punto bajo. Cargamos el ganchito y vamos al siguiente ojito.
Aquí nos queda muy bien porque ya los ojitos los tenemos marcados, separados, digámosle así. Aquí hacemos 7 puntos. 7 puntos en las mangas igualmente. Estamos de frente. Aquí estamos con 4, 5, 6 y 7. En el siguiente ojito vamos a acostar, cargamos y vamos al siguiente. Y volvemos a repetir lo mismo. Simpleza, pero belleza. ¿Ven? Simpleza, pero belleza. Aquí tenemos el número 7. Acostamos, cargamos y volvemos a repetir. Y nos vemos por aquí en un momentito a ver qué tal nos va. Mira, mira qué alegría, porque a todos nos va a quedar igual. ¿Por qué? Porque hicimos ojitos pares. Ya les había indicado, ¿verdad? 20, 22, 24, así. Entonces van a quedar bien. Ah, qué belleza. Doble belleza. Yo pensaba, ya estaba pensando decir, bueno, si no les queda bien ahí, entonces solamente cuando abrazan a alguien se les va a notar. Pues no, no, va a quedar bien, va a quedar bien. Esto lo tapamos y lo cosemos por detrás con un ganchito menor. Aquí vamos a pasarlo. Muchísimas gracias. Y a las que están naciendo en el crochet, felicidades, que a veces me dicen, estoy haciendo por primera vez esta blusa o suéter. Se atrevió un día a hacer una suéter, una seguidora, y le quedó preciosísimo. Vamos a ver si se pasa este hilillo. Le quedó preciosísima. Saludos. Y de verdad que cuando uno se propone hacer algo, lo hace. Solamente es proponérselo, luchar, pensar y hacerlo. Grandes cosas o pequeñas cosas, uno las logra con la ayuda de Dios, por supuesto. Ah, no, 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 no. Vean qué belleza. Vean qué belleza. Eso sí. Entonces, vamos a repetir la misma cosa con el otro lado. Muy bien. ¿Cómo me les fue con la otra manguita? Ya la terminé. Por supuesto, quedan bien. Igual que la otra, tenemos la misma cantidad. ¿Qué me les pareció este puntito alpino tan bonito? Vean cómo se ve y ya me lo imagino en un hilo más brillante. Qué belleza, qué belleza. Bueno, ¿qué fue lo que yo hice aquí para agarrarlo un poquito? Si lo queremos usar como bolerito así bien apretadito, en un gemelo, ponemos esos que se doblan así, si lo quieren. Si no, simplemente un botón. Ponemos un botoncito del lado que corresponde y vamos y utilizamos esos espacios según ahí el tamaño que tenga, así el botón. ¿Ven? Lo ponemos más arriba. Hay espacios aquí y van a quedar bien porque va a quedar bien porque utilizamos la misma dirección de los dos lados, un lado del botón y el otro lado para utilizarlo como ojal. Pero yo lo que hice fue utilizar este o un broche prendedor como le llaman también. Y aquí queda cerrado y estamos listos. ¿Qué me les pareció? Ahí se los dejo modelando para que lo vean qué bonito. Esta puntadita me encanta, me encanta. Hay un video, el más querido, el más gustado en el canal, de una blusa tipo halter muy bonita. Me imagino que muchos de ustedes han visto ese video precioso. Y cualquier cosa, si no, pues ahí se las pongo para que la vean en punto alpino, muy bonita. Vean qué belleza como se ve esa blusa. Lo hice en pabilo también y fue la blusa que hizo que Ideas Crocheritas se hiciera un poquito más popular. ¿Ven? Bueno, aquí les dejo también modelando con el enterizo que me gustó mucho porque ese enterizo es straple o con tirantillos ahí y a veces necesito un poquito más calentito. O con el blanco, vean qué bonito que se ve con el blanco, precioso, me encanta con el blanco, muy bonito, con el tono que ustedes quieran y los tonos que ustedes deseen hacerlo. Saludos y muchas bendiciones, nos vemos pronto. Muy bien, y aquí les hago la invitación a suscribir si no lo ha hecho y si está suscrita, muchísimas gracias. Bendiciones, nos vemos pronto. Chao, chao.